bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Les damos la bienvenida desde la Universidad Abierta Interamericana a este maravilloso webinar que lleva por título Webinar Internacional de Criminología aplicada en el siglo XXI, Cibercrimen, Políticas Públicas y Desafíos Emergentes. En el marco de la Diplomatura de Criminología Aplicada que gestionamos acá en la Universidad Abierta Interamericana, nos pareció muy interesante proponer este espacio para hacer debates sobre la criminología en términos actuales y el futuro también de esta ciencia interdisciplinaria. Y contamos con un panel extraordinario de expertos y además amigos que me siento muy complacido y honrado, además de presentar y de moderar en esta oportunidad. Brevemente, les simplemente voy a presentarlos en líneas generales para comenzar con la actividad. Todos tienen un currículo extraordinariamente extenso, es imposible leerlo acá, así que simplemente voy a hacer algunas acotaciones. En líneas generales, contamos en primer lugar con Gustavo Saín, es director de toda la materia de cibercrimen acá de Argentina. Por ahora es asesor de ciberseguridad y cibercriminalidad de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, profesor de grado y posgrado en diversas universidades, además que cuenta con publicaciones extraordinarias, es un referente en materia de cibercriminalidad en el país y para mí es un gusto y un honor que esté acá presente. Después tenemos a Fernando Casullo. Además que es secretario de investigación y director de la licenciatura de Criminología y Ciencia Forense de la Universidad Nacional de Río Negro. Es historiador de profesión, especialista en historia de las instituciones de control social y próximamente doctor también en materia de educación, con amplia trayectoria también, muy conocido en el ámbito y un gusto que esté acá Fernando Casullo. Y además tenemos al doctor Jorge Ramiro Pérez, extraordinario amigo de la casa, varias oportunidades ha tenido el placer de acompañarnos en actividades que hemos realizado acá. Ramiro es doctor en criminología por la Universidad de Huddersfield, es magíster en criminología y justicia criminal por la Universidad de Edimburgo, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de criminología aplicada en espacios digitales en la Universidad Europea de Madrid, además de coordinador de la asignatura de trabajo de fin de grado de la criminología, además que dirige investigaciones también en el ámbito extraordinarios. Yo siempre lo defino como además un teórico emergente, porque es fundador, digamos, del área de criminología cyborg y toda una línea en el ámbito de la criminología cultural y el ultrarrealismo criminológico para pensar todo, digamos, lo que son los cambios sociales mediados por la tecnología. Así que tenemos un panel extraordinario. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Gustavo Saín, bueno, tiene compromisos extra importantes acá, así que vamos a hacer la diferencia de que haga una presentación en primera instancia y después nos quedamos haciendo un conversatorio entonces con el doctor Fernando Casullo y el doctor Jorge Ramiro Pérez. Así que, Gustavo, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecer a la Universidad Abierta Interamericana por la invitación y celebrar este tipo de eventos donde podemos debatir junto con colegas este tipo de cuestiones que habitualmente no se dan en ámbitos académicos y que me parece que es muy necesario. Yo, sin quitarles mucho tiempo, que se haga una serie de reflexiones acerca del cibercrimen como fenómeno criminológico, ¿no? Como fenómeno de estudio que permita realizar determinados diagnósticos o estados de situación para el diseño de políticas públicas, que es un poco el motivo y el título del webinar que nos lleva adelante. Yo primero cuando empezamos hace muchos años a trabajar este tema, preguntarme si el cibercrimen, la cibercriminalidad, todo lo que está abocado a cuestiones vinculadas a delito, lo que engloba los delitos informáticos, ciberdelitos o delitos mediados por la tecnología informática, son diferentes formas
de señalarlo, es un tipo de criminalidad específica, si es distinta a otras criminalidades, no sus características propias, que obviamente las tiene, pero si hay algo que plantea una cuestión diferencial en términos criminológicos, como conductas ilícitas, ¿no? Y en realidad no lo es, pese a que mucha gente cree que esto, por lo menos en una época se creía que, bueno, para cometer ese tipo de crímenes tenía que tener amplios conocimientos en seguridad, en informática, en sistemas, en redes. Son hackers que vulneran las bases de datos y los sistemas informáticos de los bancos, organismos gubernamentales y extraen información, roban dinero, limitado a eso. Es un tipo de criminalidad específica que se da dentro de lo que se da a conocer como cibercrimen, pero no es la única. Lo cierto es que la definición de delito informático, ciberdelito o demás es una definición instrumental. Instrumental en el sentido de que no depende tanto de la naturaleza, digamos, criminal del acto en sí, del delito informático, sino el rol que ocupa la tecnología en la comisión del mismo. Digamos, simplemente eso, o sea, la tecnología intermedia para la comisión de un hecho ilícito por un lado, y por otro lado, cuando el blanco, el objeto del delito, es el propio dispositivo informático, la tecnología. Digamos, no es más, por eso decimos que es instrumental y no tiene unas características particulares. No estoy hablando de investigación criminal ni nada. En términos criminológicos, una estafa o una ciberestafa es una estafa donde la tecnología informática intermedia, ¿no? Y tampoco hay tantos nuevos delitos, digamos, la mayoría de los ciberdelitos, para hacer un relevamiento, el 90% ya existían antes de la irrupción de Internet, la web y las tecnologías digitales. Para empezar, eso, ¿no? Que no es un tipo de criminalidad específica, simplemente que sí es novedoso y revolucionario en términos de la sociedad de la información, la emergencia de Internet a mediados de los 90, las tecnologías digitales que son de uso cotidiano, y la web, que es el servicio más importante de Internet, suplantando el correo electrónico por aquel entonces, ¿no? Pero para empezar, quería plantear esto, que no es una criminalidad específica. Por otro lado, como segundo punto, no tengo una presentación, tengo todos los puntos, ¿no? También se tiende a ver esto muy relacionado con lo anterior, como que si el cibercrimen es delito organizado y o complejo, ¿no? Y se lo pone a veces a la par de la criminalidad, delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico o el terrorismo. Ejemplo, la Organización de los Estados Americanos pone al cibercrimen, como otros organismos, ¿no? Doy este ejemplo porque es el más cercano, a la par de ellos. Es criminalidad organizada y compleja, el cibercrimen, también se desprende de lo que decía anteriormente, ¿no? Si es una definición pura y exclusivamente instrumental, y el 80-90% de los ciberdelitos son delitos que ya existían, simplemente que están intermediados por dispositivos informáticos, no todo eso, digamos, es criminalidad compleja y organizada. ¿Qué se llama criminalidad compleja? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Criminalidad organizada, vamos a la definición típica que da Naciones Unidas, un grupo de personas, más de tres generalmente, que por cierto tiempo y en forma concertada cometen actividades ilícitas con fines económicos. La mayoría de los ciberdelitos que se dan en Internet no tienen esta finalidad, no todos son con fin económico, pese a que nosotros lo primero que se nos viene a la mente son las ciberestafas o las estafas. Por ejemplo, en términos de denuncias penales, acá en Argentina el 80% de los ciberdelitos tienen dos figuras penales. El artículo 128, 131, uno es el grooming, el acoso sexual por servicio, a través de servicios de obligaciones internas de un pedófilo a través de un menor de edad, y la distribución de la mal llamada pornografía infantil, que son imágenes de abuso y explotación sexual. Eso no tiene fin económico, generalmente, la mayoría de los casos lo comete una persona, digamos, y ahí nuclea, por ejemplo, el 80% de los ciberdelitos. O sea, erradicar esta cuestión. ¿Y por qué es importante? Decir que el cibercrimen es delito organizado y complejo. Hay ciberdelitos organizados y complejos, y el crimen organizado hace uso de Internet y las tecnologías digitales, ninguna duda, y también hay ciberdelitos que son complejos, pero por naturaleza no es algo que requiera de cierta organización. Y en cuanto a complejidad, bueno, se podría decir que cuando empiezan a cometerse los primeros ciberdelitos a la década del 70, donde no había entornos gráficos, no voy a entrar en cuestiones técnicas, no había mouse, no existía la web, no existía Windows, que eran todos por comandos que uno tenía que aprender un lenguaje de programación, se podría decir que había cierta complejidad en eso. Hoy en día, con la llegada de los entornos gráficos, la computadora personal, la Internet 2.0 con banda ancha, que tenés redes sociales, la posibilidad de transmitir audio o video sin ningún problema, y en la facilidad de manejo de los servicios de aplicación de Internet,
no hay que ser un especialista, y mucho más las nuevas generaciones que nacen con un celular en la mano para cometer un ciberdelito. Simplemente utilizar como medio un dispositivo, yo puedo amenazar a alguien y ya estamos dentro de la definición de lo que es parte de lo que es el cibercrimen, para lo cual tampoco es por definición criminalidad organizada y compleja, ni organizada ni compleja, que sí lo hay, sí hay un porcentaje que, como todo delito, al igual que en el mundo físico, existe. Por último, después quería hablar de una cuestión vinculada al tema de la prevención, ¿no? Digo, porque generalmente, no sé si lo habrán escuchado, siempre se habla de prevención en términos de hay que concientizar al usuario. Concientizar al usuario de los peligros y amenazas en línea para que no caiga, o sea, víctima de un ciberdelito, ¿no? Primero aclarar, digo, prevención en ciberseguridad. Y la palabra ciberseguridad, también lo primero que uno viene a la mente, que uno tiene que ir, digamos, ampliando con el correr del tiempo, la primero que se le viene a la mente a las personas cuando dicen ciberseguridad es algo técnico, son medidas técnicas que hacen que protejan los dispositivos, los sistemas y las redes para que los usuarios sean víctimas de ciberdelitos. Si uno habla desde el punto de vista gubernamental, digamos, este concepto de ciberseguridad se lo ve como una evolución de otro concepto que surge en los 80, es la de seguridad informática. La seguridad es un área de la informática que surge justamente en los 80, cuando las computadoras se empiezan a incorporar en la década del 70 a las organizaciones, específicamente a las empresas, no los hogares, eso viene en los 80, y empiezan a cometerse lo que en la prensa de la época decían delitos relacionados con computadoras, fraudes informáticos, alteración de base de datos, ahí empiezan los primeros delitos informáticos por definición. Entonces se crea dentro de la informática este área con un objetivo: proteger los dispositivos, los sistemas informáticos de las empresas con los datos, la información que almacenan, procesan y transmiten para que evitar pérdidas económicas de las empresas. En líneas generales, esa es la definición de seguridad informática. Muchos creen que el concepto de ciberseguridad no es más que una evolución de ese concepto. Entonces yo quiero, desde el punto de vista de la que reflexionemos esta cuestión, ¿no? Y hacer una analogía con la seguridad ciudadana. Imagínense que si un plan de ciberseguridad, ¿sí? Un plan de seguridad pública, de seguridad ciudadana, estuviera basado únicamente que el Estado recomiende a sus ciudadanos que blinden sus casas o donde vivan con rejas, alarmas, cámaras y demás. Eso sería seguridad defensiva, ¿no? Y todo lo que pase afuera, por ejemplo, hay una banda de estafadores, digamos, que te encuentran por la calle y te hacen encuentro contigo, no importa. Yo te puedo alertar que existen, pero vos cuidá que no entren a tu casa y no entren a robarte. Bueno, si uno aplica el modelo de la seguridad informática a una política pública de ciberseguridad, es exactamente lo mismo. Es como decir, todo lo que pasa afuera, no importa. Vos, por ejemplo, para no ser víctima de un ciberataque, tiene que tener un buen antivirus, políticas de seguridad de la información, que sí lo tiene que haber, pero es una parte muy chiquita. Es como decir a los ciudadanos, digamos, no tener una política criminal para desbaratar una banda y decirle, bueno, cuídate bien, eso sería ciberseguridad defensiva. Entonces, el concepto de ciberseguridad, además de incluir, que no es técnico, y voy a decir por qué para nosotros, digo nosotros, un equipo académico que trabajamos estos temas hace muchos años, siempre hablo en plural, es algo que no es técnico, sino criminológico. Entonces dicen, bueno, ¿cómo evitamos, por ejemplo, un ciberataque X? Bueno, ponete un antivirus, tenés política de seguridad de información, fíjate un firewall o algo por el estilo, no vamos a entrar en cuestiones muy técnicas, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, si hay bandas que es abocadas a distribuir, por ejemplo, ransomware, que es esto que está muy de moda, que se ve en los diarios, que son un software malicioso que ingresa un sistema, encripta las bases de datos y pide un rescate a cambio de su liberación. En vez de eso, para que vean que es criminológico la ciberseguridad, la prevención es: fíjate que no te entre ese malware a tu cosa y fíjate digamos, tus clientes que no puedan plantarlo internamente, o podemos desbaratar esas bandas con inteligencia criminal para evitar. No es una medida de prevención en ciberseguridad si desbaratamos una banda que distribuye estos malware. Bueno, con este ejemplo quiero decir que el concepto de ciberseguridad va mucho más allá de lo técnico y que lo criminológico está muy presente en esto, ¿no? Bueno, y por último, no por último, continuando con esto, se dice que es la concientización del usuario. No es inocente esto, porque si ustedes lo piensan, dicen, bueno, para ser, para no ser víctima, lo voy a decir en términos muy burdos, para no ser, si vos caíste en una ciberestafa, sos un estúpido porque le diste las claves de tu home banking y te vaciaron la cuenta. Más o menos lo que dice la concientización del usuario, porque vos no te diste cuenta de que te estaban enviando un mensaje, un estafador, un grupo de estafadores, en nombre del banco, se llama phishing,
para pedirte que actualices tus claves de acceso, te robaron esas credenciales, ingresaron a tu cuenta bancaria, sos un estúpido. Yo he escuchado a mucha gente que dice, en realidad, bueno, no vamos a entrar en una discusión muy profunda por una cuestión de tiempo y respeto a los colegas, pero no, ahí falló el sistema de seguridad del banco, inclusive si yo tiene mis claves de acceso a home banking, pero eso es otra discusión. Lo que quiero decir es, si uno dice que solamente la prevención en ciberseguridad o de la cibercriminalidad está basada en la concientización en el usuario, es decir, que si hay un estafador en la vía pública, por ejemplo, en el mundo físico, no te diste cuenta que te estaban haciendo un cuento de tiro y te robaron la cartera, sos un estúpido. Es exactamente lo mismo. Y eso exime de responsabilidad a las empresas proveedoras, los entornos digitales de Internet y la seguridad que brindan las empresas proveedoras de servicios de Internet, los fabricantes de software. Por supuesto que todo eso es seguro, ¿no? En su diseño, en su puesta en la nube, en su operatividad. No es inocente esto que la responsabilidad es del usuario, ¿no? Porque después hay responsabilidades penales, civiles o los que fuese. Y segundo, al decir que digamos, la prevención está aporta a la concientización del lugar es básicamente renunciar a cualquier tipo de política criminal para desbaratar una banda que se encarga, por ejemplo, como dijimos anteriormente, de distribuir software malicioso, ¿no? Entonces, estas son discusiones interesantes que uno tiene que empezar a dar, por lo menos desde el punto de vista gubernamental. Yo no sé cómo estoy con el tiempo, Carlos, me falta una más. ¿Vemos bien? ¿Estamos bien? Bueno, un minutito se puede Un minuto. eh, Bueno, y en líneas generales, para concretar. cerrar, Ok. las políticas públicas en ciberseguridad, se desprende de lo anterior, que es el cuarto punto, no son técnicas. Esto tiene que incluir un montón de cuestiones, que por ejemplo es la cuestión infraestructura de los cables, el tendido de los cables, Internet. La nube no es que está en el cielo, ¿no? Todos nuestros datos de información van por redes físicas, ha pasado hace unos años, la principal entrada y salida de datos a Internet aquí en Argentina está en la localidad de Las Toninas, acá. Una vez estaban preparando la temporada con una topadora, hicieron crack y nos quedamos todos sin Internet. Con esto estoy diciendo que una política de prevención en ciberseguridad también incluye lo físico y tiene que haber desde el Estado una mirada en relación a eso. Trabajar con las empresas para que programen, hay un área dentro también de la informática que es ingeniería de software o programación segura. Nadie programa, todo programa porque quiero sacar una aplicación, una app o un programa que sea amigable y poderme hacerme plata muy rápido, pero nadie lo hace en forma segura. Después eso genera un problema, vulnerabilidades se llama, y en función de eso se cometen muchos ciberdelitos. Bueno, trabajar con las empresas y decir, bueno, si vos querés, por ejemplo, visitar con Estado, brindar un servicio público, tenés que tener esto. Y también política de inteligencia criminal para esto. Y empezar a hablar estas cuestiones de decir, bueno, si hay bandas de ransomware o bandas de estafadores que empezaron a aparecer en Argentina a partir del 2020, hacer inteligencia criminal e intentar desbaratarlas antes de acudir con la administración de justicia cuando el delito ya está consumado, el Estado digo, y que estas bandas sigan operando. En líneas generales es un poquito algunas reflexiones que obviamente se van a ver mucho en profundidad en las ofertas académicas de la universidad que coordina ahí Carlos. Así que de vuelta, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí los colegas seguramente van a ampliar mucho mejor que yo estas cuestiones. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, continuando un poco con la dinámica y ahora con abrir un poco el tema del debate y el conversatorio, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿cómo puede la criminología contribuir a la formulación de estrategias de prevención del delito basados en evidencia? Bueno, en primer lugar, agradezco el espacio. Siempre digo lo mismo, con Carlos es un placer y creo que en las relaciones amistosas, en el campo científico y demás, va mucho más allá, ¿no? Digamos, Mm, de la amistad, que finalmente es importante, pero también tiene que ver con cómo se construye una red, se construye conocimiento. Dicho eso, también voy a decir que es una pregunta un poco compleja para sintetizar, pero bueno, voy a intentarlo. La idea del conocimiento basado en evidencias está hoy en la palestra y particularmente las ciencias sociales tienen como un punto ahí de, nada, de eclosión, hay como todo un intento. Y pienso específicamente en la criminología y yo acá pensaba, ¿no? En su vínculo con la seguridad ciudadana, pienso como un área más amplia. La criminología, pero todos los saberes de la cuestión de la segurología, digamos, ¿no? Donde ya es la reflexión, pero también la acción y el vínculo con políticas públicas, que es un poco donde vamos a versar mm, bastante, yo creo que en estos minutos. Y ahí creo que la moda
de la cuestión basada en evidencia contrasta con algún clima que se da hoy y que existe en términos de pensar las cuestiones de seguridad y del delito o crimen, digo, sin ponernos en especificidades terminológicas, se entiende, ¿no? O sea, el tema criminal, la cuestión criminal, donde no está la evidencia, digamos, a la orden del día, o sea, hay como un gap, ¿no? Como un desfasaje. Las ciencias sociales cada vez más apuntan a decir, pensemos las políticas públicas sostenidas en la cuestión de la evidencia, y en dispositivos no punitivos. Digo, pienso en de los 70 y me interesaba mucho que decía recién quien me precedió, bueno, esto, ¿no? Los 70 marcaba ese clivaje, ¿no? Como que en los 70 todo el mundo dijo, bueno, empecemos a pensar política pública de la cuestión criminal, basada en evidencia, orientada hacia la prevención, ¿no? Y sin lo punitivo. Y hoy en realidad en cualquiera, no cualquiera, pero digo, en muchos gobiernos y demás vemos una fiesta punitiva Mm, y una cuestión, digamos, de la privatización de la cuestión de la víctima. Entonces digo, pienso, para ir cerrando y hacerlo un poquito más fluido, ¿no? Pero, ¿cómo podemos? La criminología en la actualidad, con todas sus complejidades, pero también su autonomía epistémica que tiene ahora y que la tiene bien ganada, ¿cómo puede aportar ese debate? Y voy a decir una cosa más, para no ser tan genérico, y pensar ese debate en términos de escala. Para mí eso también es importante, y lo hemos hablado otras veces, ¿no? Esto de porque si no, mi sensación es que estas experiencias que apuntan a la prevención y que apuntan a la cuestión de la recolección de evidencias, por momentos quedan atrapadas y en Argentina estoy seguro, después podemos discutir si en otros países, siempre hablamos de Venezuela y demás, pero en Argentina lo tengo completamente seguro y en las escalas subnacionales, ¿no? En sus provincias, en experiencias muy menores. O sea, bueno, vamos a comprobar, ¿no? Cuántos celulares menos se roban en tal ciudad, en el horario del colegio, en tales corredores. Que está buenísimo, pero cómo eso después frente a este auge, digamos, más discursivo y punitivista, cómo eso puede generar una escala mayor. Cómo podemos empezar a pensar la cuestión de la evidencia en una escala que no sea la experiencia, que no sea el intento de un barrio, ¿no? De una comisión vecinal, sino a escala provincial o incluso nacional. Ese para mí es el gran desafío de estos años. muchísimas gracias, estimado Fernando. Un poco continuando entonces con esta dinámica al doctor Jorge, me gustaría preguntarle cuáles son los retos éticos a los que se enfrenta la criminología en la actualidad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches Sí, en España un poco desde más tarde. Madrid, que aquí ya es muy tarde. Sí, sí, es la hora de tomarte un chocolate caliente y irse a dormir, pero aquí estamos reflexionando y estoy tomando buena nota de lo que están comentando los compañeros que me ofrecen en el turno de palabra para añadir algunas cuestiones importantes y creo que para mí es fundamental la investigación social. Yo soy investigador social, yo trabajo en el grupo de conocimiento e investigación en problemáticas sociales y tratamos muchas cuestiones de epidemiología, pero también relacionadas con el impacto psicosocial, psicocultural de la tecnología. Ahora hemos trabajado muchísimo con menores, pero bueno, estamos trabajando desde diferentes perspectivas. Y todo esto tiene muchísimo que ver también con la metodología o con el método que seguimos a la hora de obtener esta información. Desde un punto de vista ético, yo estoy hablando ahora no tanto en el desarrollo de las políticas públicas, sino en la obtención de información, en la organización de investigación social, para poder posteriormente informar esas políticas públicas, que como spoiler, ya digo que en España tampoco funciona muy bien ese nexo, ¿no? Está por una parte la política y por otra parte estamos los investigadores y las investigadoras y luego están los medios de comunicación y la gran maquinaria de el consumo de seguridad. Y ahí voy a la primera cuestión que, por ejemplo, estamos observando muchísimo en España. Esto os lo digo porque he trabajado con temas de redes sociales, niños, niñas, pero también he trabajado con cuestiones de aplicaciones para ligar, otras que tienen que ver con la pornografía, etcétera. Y estoy viendo un resurgir del pánico moral con respecto a la tecnología. Por eso creo que para poder plantear todas estas cuestiones, y esto sí que lo estoy tratando como un punto de vista ético, no se puede moralizar o demonizar la tecnología.
No estoy tan de acuerdo en que en el ciberdelito la tecnología sea únicamente instrumental, porque yo siempre he teorizado, por ejemplo, desde la criminología cyborg, que es la fusión que se produce, una fusión cultural, corporal, empática, con los códigos, con el códex de la tecnología, el emoji, el GIF, etcétera. Creo que es algo mucho más profundo, pero sí que creo que para poder acercarnos a esto no podemos utilizar el pánico moral de si utilizas Internet, te va a venir el porno y se va a llevar a nuestros niños a un lugar de criaturas tentaculares, un lugar perverso, incognoscible. Si utilizan TikTok, nuestros jóvenes van, ¿vale? Obviamente, ya se ha hablado de la conciliación, etcétera. Hay unos riesgos, hay riesgos de todo tipo, pero para acercarnos a este fenómeno, demonizar la tecnología o posicionarnos moralmente sobre la tecnología, lo único que hace es tener una posición vertical respecto al fenómeno de estudio. Otra cuestión que me parece muy interesante desde un punto de vista ético es trabajar desde la sostenibilidad. Eso es una cuestión que nosotros hemos hecho mucho en nuestros proyectos, por ejemplo, centrándonos en la idea de consumo responsable, en la idea de una educación de calidad, ofreciendo herramientas para educar y sobre todo para transferir conocimiento con padres, madres, educadores, educadoras y sobre todo para generar, luego os hablaré un poquito más de esto, diálogos en esta brecha generacional tan absolutamente inmensa, la brecha digital es inmensísima, parece casi insalvable entre la perspectiva de los millennials, los Gen X, oh Dios mío, ¿qué hacen mis hijos en Internet? Ok, boomer, los viejos que no os gusta, que usáis el correo electrónico, etcétera. ¿Vale? Y entonces sí que me parece importante en ese sentido tener una perspectiva de sostenibilidad, muy relacionada también con el consumo responsable, entender cómo detrás de la tecnología siempre hay o de las redes sociales, por ejemplo, no son realidades neutras, ni siquiera lo son los algoritmos, hay un posicionamiento ideológico, político, y uno de ellos, uno de los más profundos, es el consumo, la idea de consumir experiencias, consumir personas de una manera casi autofágica, incluso devorarse a uno mismo en un acto de consumo continuado, más experiencias, más adicción, más. Y otra cuestión que ha sido muy relevante en todos nuestros estudios en relación con la tecnología siempre ha sido la perspectiva de género. Pues curiosamente hemos descubierto que la utilización de la tecnología tiene un componente muy profundo, está generizada, es decir, la manera en la que se reproducen los roles de género, la manera en la que las victimizaciones, todo esto lo hemos observado, por ejemplo, en cómo viven la tecnología los niños y las niñas, por ejemplo, en aplicaciones para ligar, cómo las experiencias de victimización, las experiencias de riesgo son diferentes en hombres, en mujeres, en personas que se reconocen como no binarias, como por ejemplo en aplicaciones para ligar, la experiencia de riesgo o seguridad viene muy determinada por la orientación sexual, mientras que, por ejemplo, las opiniones sobre la seguridad y la dominación en redes sociales y en Internet vienen muy mediadas por el género, ¿vale? Son cuestiones importantes. Para resumir, desde un punto de vista ético, huir del pánico moral y demonizar la tecnología, trabajar desde la sostenibilidad y aplicar una perspectiva de género. Nosotros también en el grupo de investigación, Silva desarrolló un protocolo ético, también el protocolo Marvel, que utilizamos mucho en otras investigaciones para hacer un análisis longitudinal de la ética longitudinal, dialógico y situado. Perfecto. Muchas gracias, estimadísimo. Fernando, sí, ¿qué desafíos enfrenta la criminología en la implementación de estrategias de prevención del delito en contextos sociales y políticos diversos? Bueno, bien. Primero, nada, yo varias cosas que decía Jorge, la verdad que pensaba Mm. decirlas yo, es muy interesante cuando pasa eso, me encanta. Él fue mucho más ajustado, dijo, bueno, ahora para un chocolate caliente, yo había pensado que iba a decir para una cerveza o algo así, así que también celebro su contrición. Pero no, en serio, yo había pensado mucho en esta intervención, lo hemos venido hablando en varios espacios, qué significa, bueno, una pregunta también súper compleja y amplia, pero yo Mm. sí quería acá hacer un poco más de eje, o más de foco por lo menos, de un montón de desafíos, ¿no? Pero que yo sí entiendo que tienen que ver con el actual estado de las
la presencia de nuevas derechas y cómo las nuevas derechas han tomado la cuestión criminal como uno de sus grandes activos. Y ahí sí, ¿no? Pienso, por supuesto, en Argentina, pero no sé, Bukele. Y ahí yo pensaba en esto de, por un lado, sí, claramente la cuestión del pánico, el pánico moral, que, bueno, que quienes trabajamos en una perspectiva histórica, historiográfica, sabemos que, bueno, hay pánicos morales, no sé, desde siempre, pero por lo menos desde en el término que nosotros lo pensamos del siglo XVIII, entonces, bueno, es un tema complejo. Y esto que decía, ¿no? La presencia, un poco lo decía en la anterior intervención, pero la cuestión de la idea de lo punitivo, del punitivismo, pero también de cierta, digamos, privatización de la seguridad y de la cuestión, digamos, de un prudencialismo privatizado, para decirlo así sintético, ¿no? Como, y eso para mí es un desafío, insisto, de verdad muy complejo. Creo que ahí, digamos, de pronto venimos pensando, pero durante décadas, ¿no? En complejizar la cuestión discursiva sobre lo criminal y nos encontramos hoy con toda una simplificación de esto en la esfera pública. Y ahí también creo que hubo, y lo hemos hablado mil veces, Carlos, en otros ámbitos, esto de parte de quienes amamos esta profesión y esta disciplina, cierta, no quisiera decir desidia, es un poco fuerte, pero sí por lo menos cierta o decir, bueno, Torre de Marfil, digamos, no sé si llegamos a la punta de la Torre de Marfil, pero como que, viste, medio ingresamos, ¿no? Es decir, bueno, no importa, son todas pavadas, cuando en realidad, bueno, nada, me parece que, insisto, esto de criminología, pero también seguridad, seguridad general, seguridad ciudadana, entonces, bueno, debates que dejamos de intervenir y pienso ampliamente, ¿no? Pero sí, pero me hago cargo igual, ¿eh? Digo, dejamos, o sea, la primera persona del plural es bastante sentida, fueron, nada siendo tomados por otras miradas, otras intervenciones, porque incluso, insisto, creo que desde teóricos, uno podría decir liberales o demás, había súper interesantes cuestiones. Hoy creo que no es que hay posturas frente a la cuestión criminológica y las intervenciones actuales, y tenemos ahí un debate así medio habermasiano. Más bien está una disciplina con sus lógicas, sus cuestiones epistémicas y demás, y después, bueno, un gran mundo donde aparecen sí las redes sociales, sí, este pánico que hacía mención Jorge, eh, y, y- y la cuestión de la reducción a la unidad es una trampa, digamos, ¿no? O sea, creo que ahí vuelvo sobre esto. Yo pensaba, yo notaba, quería señalarlo, el informe Bon Mesón, es un informe del 78 muy famoso, que decía, bueno, pero lo quería leer, ¿no? Solidaridad, integración y localidad, un informe francés sobre la cuestión criminal del 78. Digo, y de nuevo, ¿no? Ese clivaje en los 70 que marcamos, y hoy pensaba y armaba digamos, estas intervenciones, y decía, y de hecho ya van a pasar 50 años. Yo nací en el 78, por eso puedo tener fácil esa cuenta. Entonces decía, guarda, porque, bueno, medio que anotábamos un clivaje ahí, un cambio de clivaje, y nos perdimos que hay un cambio de clivaje también ahora en el 2020, la pandemia, ¿no? ¿Qué significó eso? Toda esa literatura que explotó en el 2020, eh, o incluso fue vuelta a leer, ¿no? Pienso si se hagan y demás, ¿qué pasa con eso ahora? Para mí ahí tenemos un desafío. Claramente la cuestión de mejorar las formas de intervención en la esfera pública, en la conversación pública, para mí es muy importante. Creo que nosotros, y también, ¿no? Lo hemos hablado otras veces, nos hablan y nos llaman de los medios y siempre terminamos a veces siguiendo una agenda que no es la nuestra y eso es un problema, que no significa que no hay que atender los teléfonos de los productores, pero sí tener claro que no tenemos que ser darle la pátina de cientificidad a este discurso, digamos, hoy punitivista y demás. Y sí, por supuesto, coincido en esto de pensar la cuestión de género y las disidencias, también creo que es un desafío de la criminología, que es un desafío que la criminología no ha logrado, digamos, resolver sencillamente, ¿no? Pienso toda la criminología del siglo XX. Y agrego un último punto, insisto, ¿no? Para mí es un tema que podría seguirse ampliando, pero creo que también ahí el fenómeno de las nuevas tecnologías de la información redoblaron la apuesta. Y ahí sí yo sí, de los anteriores tres, tengo más claro cómo se puede intentar intervenir. En este a veces estoy medio ahí atento, ¿no? ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales? ¿Qué pasa con, no solamente la idea de, bueno, ahora ponen tu rostro y quedas como un delincuente, bueno, que es un problema,
para política criminal sin duda, sino también, bueno, para la definición misma de un campo, ¿no? ¿Qué significa intervenir en un campo donde esto puede hoy, cualquiera de nuestras intervenciones, de hecho, bueno, y digo esto, y juro que cierro, pero hoy Bukele hizo en Twitter, en X, una pregunta, le hizo a la inteligencia artificial de X, Grok creo que es, tipo, ¿cuál es la ciudad, la sociedad más segura? Y ahí le fueron otros repreguntando, y bueno, medio que ¿dónde hay un régimen autoritario? El Salvador, bueno, y mirá cómo se terminó librando toda una batalla en unos tweets, o sea que eso también es un punto importante. Muy interesante, estimado Fernando. Bueno, aunado a esto y a esta reflexión, Jorge, ¿cuáles son los retos teóricos que enfrenta la criminología en la actualidad? Bueno, a todo esto interesantísimo, porque vamos a ir como pasándonos cosillas, ¿vale? Antes, Fernando, voy a tomar una cosa que has dicho tú con todo el tema de las alt-rights y tal, que sí que se me había olvidado mencionar, y creo que es fundamental porque las redes, yo hablo mucho de las redes sociales, porque por ejemplo es algo que también estudio mucho en la manera que tienen de construirse identidades los y las jóvenes. Y creo que el tema de la desinformación y sobre todo el tema de la revuelta a movimientos fascistas que tienen en cuenta la misma de los derechos humanos, donde se empieza a cuestionar eso, que ese hombre, muy atendido ¿vale? Ese pues, creo que tiene un impacto profundo cultural bastante relevantes. Desde un punto de vista, yo hay algo que pongo así, que yo, como siempre digo, siempre una chorrada de frase, parezco un entrenador de fútbol, pero bueno, ¿vale? Y que llevo proponiendo mucho tiempo y es acercarse desde un punto de vista teórico, acercarse de una manera diferente al ciberdelito. ¿Vale? Esta es mi opinión, que hemos sobredimensionado, por ejemplo, teorías como la acción situacional, perdón, como la teoría de la oportunidad, teorías relacionadas en la oportunidad, que nos vienen muy bien, por ejemplo, para la prevención de la delincuencia, pero que volvemos a lo que comentaba antes Saín, pueden colocar el onus de la prevención. Si te ha pasado eso es porque es un tontería, hay que ver la gente. Entonces creo que es interesante, por ejemplo, a Chávez y antes, es interesante tomar perspectivas críticas a la hora de descifrar la tecnología y sobre todo la relación de interfaz que se establece entre lo humano, si eso sigue existiendo, y la máquina, o si no es que existe lo que hemos hablado y hemos propuesto mucho es la tecnología, que es un algo que la tecnología cultural, que es para entender ese componente media, lo que tiene la tecnología, también la transgresión, la realidad, ahora está de moda un matar, ahora está de moda disculpar, se puede de moda lo punky es no, ahora es ser antidemocrático, son cosas como muy locas, ¿no? Entonces creo que desde las criminologías críticas y culturales sí que se puede ofrecer una visión muy interesante sobre las dinámicas de poder que subyacen detrás de la tecnología, porque obviamente la tecnología está muy relacionada con las estructuras de poder, no hay más que verlo a día de hoy cuando hablamos del tecnofeudalismo o la capacidad que tienen las grandes empresas tecnológicas para generar opinión y al fin y al cabo para someternos de nuevo a la lógica del consumo, es decir, no tanto como ciudadanos o como ciudadanas, sino como consumidores. No soy o, o, o en posturas para subir fotos, así las tecnologías críticas. También, por ejemplo, en el ultrarrealismo, que hemos propuesto varias adaptaciones del ultrarrealismo para España, para América, ya sabéis que es una corriente británica,
preconizada por Holly Winlow. Nosotros, Silva y yo publicamos un libro también al respecto sobre cómo implementar nuevas o una propuesta crítica a toda la criminología mainstream española desde el ultrarrealismo, porque creo que hay una vertiente de teorías más tradicionales que pueden ayudarnos, por ejemplo, a entender la prevención, a entender, por ejemplo, la política basada en la evidencia, pero creo que se están dejando muy de lado en estas teorías lo que estaba comentando antes relacionado con las dinámicas de poder, el daño social que está relacionado con la semiología en el ultrarrealismo, las perspectivas de género o incluso que estaba comentando antes de la construcción ideológica, del decir, el cómo miramos o cómo nos obligan a ver el mundo de una manera hermenéutica las redes sociales, que son las que marcan un poco el discurso de ahora esto es divertido, esto es perverso, ahora tienes que dedicarte a hacer un challenge de chupar miel congelada, ahora está de moda que odies esta película o este colectivo, ¿vale? Entonces, me parece muy importante, las lecturas de la criminología cultural, el ultrarrealismo, retomar la idea del cyborg, sobre todo por una cuestión muy interesante que veo que ha pasado en los últimos años y que también la habéis apuntado anteriormente. Es como hemos pasado de este Internet inocente, ¿vale? El Internet de los 90, el Internet que nos iba a salvar como especie, llevándonos a una nueva democracia, liberándonos de las fronteras de la propiedad, del género y de la identidad, y como de alguna manera, en algún momento, esa inocencia del copyleft, del Internet activista, etcétera, se ha ido perdiendo para llegar a un Internet cínico, un Internet muy cercano a la sociedad de la ligereza, un Internet dominado por los cánones del consumo, el propio Internet que ha servido para, lo que estabas comentando antes, relanzar discursos de alt-right, etcétera. Y creo que esto me parece muy, muy importante, ¿no? Reclamar de nuevo unos nuevos significados de comunidad, de ser en red y de ciudadanía digital. Muy bien, muchas gracias, estimado Jorge. Jorge, hay unos temas de conexión por allí que estábamos viendo. Cuando hablas más lento, no hay problema de conexión. Después hay como unos saltos allí que te lo comento para tener en Sí, cuenta. Fernando, última pregunta, Fernando, que te y voy a hablé. hacer. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en criminología que pueden fortalecer las estrategias de prevención del delito en el área digital? Bueno, eh, un poco, primera cuestión, en el backstage, esta es la pregunta que más tuve que ponerme a estudiar, como te decía previamente. Pero bueno, varias cosas las dijo Jorge, y realmente lo digo con completa, digamos, honestidad intelectual. Ahí me parece que bueno, y algunas cosas también las dijo antes Gustavo, que tienen que ver con esto, ¿no? Primero, bueno, pensar, yo pienso, sí, claramente el cibercrimen, digamos, como algo súper amplio, y de hecho eh, más amplio que todo lo que tendría que ver, digamos, con las cuestiones específicas, ¿no? De el delito cibernético y demás, sino, bueno, como todo un ecosistema que hoy se ve en tensión. Bien, digo esto también porque, bueno, me pareció interesante ese nivel de precisión en la primera de las elocuciones, pero bueno, pensando más en la mirada criminológica, creo que hay que salir un poco también de esa trampa. Y ahí sí. Porque de nuevo, ¿no? Es como decía lo de la cuestión basada en evidencias, como una nueva moda. Cuando yo digo moda, no lo digo despectivamente, eso también quería aclararlo en términos, digamos, más conceptuales, sino esto, ¿no? Como, bueno, lo piensa Bourdieu, cosas que se ponen, que se escriben más, que se discuten más, eso hace al concepto, a la vida, ¿no? De una idea, de una escuela, de una tradición, pero bueno, ahí también hace que se publique más, que las editoriales tengan más interés, que de pronto haya cierta vigilancia, ¿no? De cierto, que los gatekeepers un poco desatiendan en aras de esa explosión. Ahí pienso que la cuestión, en este caso específico, lo que podríamos decir, ¿no? La teoría sobre la vida cotidiana, sobre las actividades cotidianas, es un poco el filón. Esto que a mí me parece importante, ¿no? Pensar un replanteo, qué significa las, las redes y en general la tecnología, el vínculo con la tecnología en nuestras vidas, pero ahí sí yo sí creo, y no quiero dejar de señalarlo, que me parece que es muy ajustado a lo que decía Jorge hace un ratito. Me parece que ahí pensar en la idea de un
A ver, promover un estilo de vida saludable, adecuado, algo parecido, no sé, se me ocurre a lo que discusiones que hoy hay en otros ámbitos, pienso en la alimentación. Son válidos, son saludables, son necesarios incluso, pero también yo tengo a veces la sensación de que genera una suerte de hipertrofia, digamos, en términos de qué significa el vínculo con la tecnología del habitante del siglo XXI, la habitante del siglo XXI, que se vuelve un poco inmovilizante. Factor inmovilizante, como decían de Foucault cuando pensaba la cuestión carcelaria. Acá pasa algo parecido. Y me ha pasado a mí estar en algunos ámbitos de, digamos, desarrollo de la cibercriminalidad y ¿no? La típica exposición. Y bueno, la persona, bueno, todos tienen un celular. En este momento están compartiendo sus datos, que de nuevo, que insisto, me parece interesante. Por supuesto que nada, hay algo ahí de verdad, por supuesto, pero que en términos de la mirada criminológica se vuelve un poco paranoide. Y lo digo pensando en un ecosistema amplio, ¿eh? No digo que bueno, todo el mundo ahora habilite, ¿no?, sus cuentas y quien no tiene una familiar y demás que haya tenido algún tipo de estafa. eh, pero el salto de eso, ¿no? De esa cuestión de tener ajustados los mecanismos, digamos, de vigilancia y conocer un poco, y tener una cultura, ¿no? Un volumen vinculado a esto a estar poco menos que pensando que uno va a ser víctima de todas y cada una de las cosas, a entrar en pánico. Por eso digo, ¿no? En pánico moral, pánico tecnológico, podríamos decir. Ese salto, yo creo que a veces no estamos tan lejos de hacerlo. Y creo que la criminología debiera servir para poder subsanar ese, o por lo menos avanzar en ese punto de discusión, ¿no? Y entender la cuestión de, digamos, las actividades cotidianas y pensar el entorno de seguridad en términos de, por supuesto, uso de redes, pero toda la cuestión, digamos, vinculado al cibercrimen, sin que eso se vuelva una forma de disciplinamiento, para decirlo bastante, ¿no? De manera bastante sencilla. Pero, y creo que hay una cuestión importante, esa custodia digital creo que debe ser también repensada, mirada, esto de, bueno, no significa salir a buscar salir a intervenir en lo que la gente publica en redes, o esto de, bueno, si vos publicas una foto de tu casa, le estás dando una información al delincuente. No, digo, en ese punto, esas estrategias de prevención que son válidas, bueno, cuánto, si lo pensamos en una forma más sistémica, no pueden generar, digamos, una suerte no sé, pienso, de disforía o de esto, ¿no? De nuevo, ¿no? Como de cierto pánico, ese pánico moral, no sé, del siglo XVIII, con la prensa y demás, y con los rumores, devenido hoy en una cuestión tecnológica, ¿no? Y para mí ese es un punto, no tengo muy claro cómo debiera ser la continuidad, pero que no habría que dejar de mirar. Muchísimas gracias, Fernando. Bien, Jorge. Por último, ¿cuáles entonces serían los retos metodológicos a los que se enfrenta la criminología en la actualidad, tomando en cuenta lo que hemos conversado? En- Nota de lo que dice Fernando, es que me interesa muchísimo. Me ha gustado mucho cómo ha planteado esto de, bueno, ya dejen de decirme, ¿no?, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, una especie como, digamos, de control. Porque sí que en relación con esto, quiero advertir que en el último estudio que hicimos con familias, niños y niñas, para comprender cuál era la realidad de la creación de Internet y entender si podíamos utilizar herramientas para salvar esta brecha digital que había comentado, lo que contaban, bueno, había un absoluto descontento por parte de las familias y de los chavales y las chavalas con respecto a la formación y educación digital, ¿no? Por una parte, los niños y las niñas decían, es que viene un policía a nuestra clase de uniforme, nos cuenta cuatro cosas absolutamente aterradoras, todo el mundo, ¿no? Pues lo típico que estabas comentando ahora, de vas a usar internet y va a venir el mal, ¿no? Y entonces automáticamente los niños desconectaban porque decían, esto es un señor mayor, un boomer que me cuenta esto y encima viene de uniforme. Y los propios padres y las madres decían, es que a esto ya ni vamos porque no le interesa a nadie. Por eso en nuestro grupo empezamos a plantear
talleres de familias que fuesen mucho más horizontales, ¿vale? Eso sí que me parece muy interesante lo que has mencionado. Con respecto a las metodologías, yo propongo que, y esto ya lo hemos hecho, que empecemos a utilizar, por ejemplo, metodologías más innovadoras y otros tipos de etnografías digitales. En el grupo hemos utilizado mucho las etnografías digitales que plantean Pink y colegas, es decir, que la etnografía digital ya para comprender cuál es este códex, esta cosmovisión de Internet, de las redes, de la construcción, digamos, de toda esta experiencia encarnada, tiene que ir un poquito más allá de que no estamos en el Internet inocente de los 90, de bajarse información de foros o la palabra que más se utiliza es etcétera, etcétera, o es esta o es la otra, sino que proponemos unas etnografías que tengan un componente muchísimo más horizontal, muchísimo más reflexivo, menos ortodoxo, que al fin y al cabo son un poco las propuestas de Pink y colegas, ¿no? De centrarse más en el sensorio, la experiencia sensorial de las redes sociales o incluso la corporalidad de la tecnología, porque claro, estudiar la tecnología no es solo estudiar el contenido de Internet, lo habéis aventurado antes, es también entender cómo se vive la tecnología corporalmente, en sociedad, cómo se ven las películas con la familia, si la familia queda para ver películas en la tablet o ven las películas de Disney porque se las descargan pirata en no sé dónde, o cómo se utiliza el móvil, cómo se toca el móvil, cómo el móvil ha cambiado nuestra manera de tocar y de entender la realidad y pensamos que ahora todo es táctil, etcétera. ¿Vale? Entender este impacto sensorial, emocional de la tecnología me parece muy importante, pero que hay una cuestión fundamental metodológica. No podemos decir eso que hemos comentado, que la tecnología es mala, peligrosa o plantear unas políticas públicas de tipo educativo si no lo hacemos desde el realismo, pero sobre todo si no lo hacemos desde la horizontalidad. Y para eso hay que entender el lenguaje y el código de los usuarios y de las usuarias. También me refiero en aplicaciones para ligar, pero sobre todo de las generaciones jóvenes. Y ahora veo una cosa en relación con las generaciones mayores. Claro, lo que no podemos hacer es disfrazarnos y empezar a lanzar mensajes como de señor con una gorra, oh, qué verbena, qué guateque, hay una fiesta, ¿vale? Porque eso resulta, o sea, se pierde el código, tenemos que entender realmente qué significan las interacciones en redes sociales, qué significan los nuevos trends, los nuevos códigos, cómo se vive ahora todo, por ejemplo, de una manera más dicotómica, me gusta, no me gusta, cómo las interacciones se han reducido a productos de consumo en segundos y ya la gente no puede ver una película sin utilizar el móvil, ¿vale? Pero también habría que plantearse, por ejemplo, y esto me parece muy, muy interesante, esto lo que queremos plantear, es el impacto que está teniendo la tecnología en la generación de desigualdad social para las personas mayores, ¿no? Como la administración tecnológica ha dicho, ahora tienes que tener tu cita para el DNI en España y solo lo puedes hacer si te conectas con este QR no sé dónde tal. Y en el banco solo con el QR, con la aplicación del móvil, lo cual además de generar nuevas oportunidades para la victimización, está generando un profundo daño social y desigualdad en personas mayores que a lo mejor no tienen el mismo acceso o conocimiento de la tecnología. Por lo tanto, creo que metodológicamente hay que innovar mucho, pero sobre todo para que el discurso sea totalmente horizontal y que refleje, repito, ¿vale? Los códigos verdaderos, no como interpretamos nosotros o nosotras que se relaciona la gente en Internet, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, cómo se crean los perfiles en aplicaciones para ligar, en el sentido de qué es lo importante, qué significado se le dan, si ahora se utiliza Instagram para ligar y para eso tengo que darle 2 veces al story de alguien que me gusta, entender que los jóvenes se comunican con stories y que ya no se comunican con el feed, entender, por ejemplo, la labor de los directos de Twitch o entender, por ejemplo, el impacto que tienen los nuevos influenciadores políticos en lo que estaba comentando antes, por ejemplo, el auge de los neomachismos, el impacto que tienen en la androsfera, etcétera. Creo que todo eso es importante, pero hacerlo siempre desde una perspectiva bastante cercana. En la última investigación planteamos, por ejemplo, un taller de storytelling con niños y niñas en Instagram y TikTok para que interpretasen y performasen personajes y de ese modo entender cómo es la realidad y cómo son, digamos, cómo la simbolizan, cómo la representan, ¿vale? Cómo representan la realidad los jóvenes y las jóvenes en redes sociales para entender cuáles son sus aspiraciones. Y fue muy enriquecedor, la verdad, fue muy enriquecedor, que hasta nos permitió
publicar una guía con la Unión Nacional de Asociaciones de Familias sobre el uso seguro de Internet, una guía de buenas prácticas. Creo que esto es importante. Y sé que hablo muy rápido, son muchas ideas, son muchas cuestiones que quiero transmitir en el poquito tiempo que tenemos y sobre todo pues me gustaría que hacer invitaciones, más que reflexiones, sobre todo invitaciones críticas siempre. No, muchas gracias Fernando, gracias Jorge y Marcelo que tuvo que retirarse en este instante por cuestiones de agenda, pero ha sido para mí muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Toda esta puesta en escena de ideas, de reflexiones que nos acercan a pensar los debates actuales de la criminología en este mundo emergente, en estas sociedades tan cambiantes y lo que nos corresponde en materia de proponer a las políticas públicas, ¿no? Y a los entes y empezar y bueno, a intervenir de forma adecuada. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles a los participantes que han estado presentes en esta actividad y al mismo tiempo compartir un poco acá la pantalla, espero que se vea de forma correcta, para a modo de agradecimiento a los ponentes, pues hacer la entrega formal, digamos, acá en el ciberespacio, se los voy a enviar también en términos digitales, de una certificación de participación como disertantes en este webinar, tanto de Jorge Ramiro Pérez, así como de Fernando Casullo, y por supuesto de Marcelo Saín, que bueno, como no está presente, igual se lo voy a dar para que tengan a su bien y a nosotros que quede constancia de que participaron de forma grata, elocuente e interesante en este espacio formativo. Así que no me queda más que agradecer de parte de la Universidad Abierta Interamericana este espacio. No sé si quieren hacer alguna reflexión final como de cierre de la actividad y o algunas palabras, se les permite cortas y bueno, nos vamos despidiendo. No, muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Yo lo único que planteo son, porque me gustaría que la gente, sobre todo criminólogos, criminólogas, estudiantes, tomasen mis palabras y despertasen curiosidades o nuevas formas de entender la criminología. Pues, ¿vale? Eso es a lo que os invito. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, etcétera, pues aquí estoy a vuestra disposición. Llorando, estúpida, que te voy a mostrarte. Estoy Em, llorando, ¿verdad? Estoy en la calle. ¿Cómo no te vas Está silenciado, Fernando. Ahí voy. Sí. Justo estaba tosiendo, así que... no, yo, bueno, eso sí, por supuesto agradecer. A disposición, como dice Jorge. Insisto con esto de que yo creo, y lo pienso mucho de un lugar, digamos, de mucha profundidad conceptual, esto de las redes se construyen así, y que después vos digas, bueno, qué loco, al final alguna cosa que yo había pensado lo dijo tal, pero fíjate que tal otra cosa yo podría pensarlo y demás, hacen que estos lugares sean válidos, ¿no? Nadie está acá por el aplauso, digamos, ni muchísimo menos por el rédito económico, sino claramente por digamos, el avance de una disciplina, el avance, en mi caso, bueno, siempre aparecen estudiantes, graduados recientes, siempre hay gente, digamos, que uno dice, bueno, qué bueno que a esta hora, la hora del chocolate o la cerveza, podamos hablar estos temas, porque lo cierto es que, y con eso prometo cerrar, y me gustó mucho lo último que decía Jorge, esto de, bueno, si no perdemos realismo. Lo único que no puede hacer la criminología, o una de las pocas cosas que jamás puede hacer, porque está en su core, es perder realismo. La criminología no puede ser esta criminología del siglo XIX, del laboratorio, ¿no? Del escalpelo y toda esta cosa que hemos crecido viéndola. Que también un poco se caricaturiza, esa gente Lombroso no era tan así, pero digo, bueno, no lo podemos hacer en el siglo XXI. Si los pibes, como dice Jorge, usan las redes sociales y es la manera que tienen interacciones, y están todos los incentivos para hacerla, no podemos quedarnos con esta idea de, bueno, muerte a las redes sociales ¿no? Y que se acabe esto y volvamos al siglo XIX, tipo el socialismo utópico. No, hay que meternos en el barro. La criminología nació, ¿no? Y morirá Barrosa y así estamos en estos lugares. Así que bueno, vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, un placer también a los que participaron. Igual, bueno, esto luego se quedará colgado
en el Internet para siempre, ¿no? En este mundo cyborg en el que estamos, invitarlos a, bueno, a los espacios formativos en los que estamos todos siempre unidos, en la diplomatura de Criminología Aplicada que tenemos aquí en la Universidad Abierta Interamericana. eh, bueno, por aquí todos los comentarios están diciendo que es totalmente agradecido, que todo es excelente, así que no me queda más que dar las gracias. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en algún otro espacio.